el largo plazo no es algo de mañana, ¿no es cierto? Es la gente que está hoy día en el país. Las condiciones de infraestructura que necesitamos, el tema de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Es bien difícil encontrar el dato, ¿no? De cuántos kilómetros de vías del país tienen mantenimiento regular. ¿Ya? Si ya es difícil encontrar el dato, se imaginarán todo lo otro, ¿no es cierto? Y entonces estamos construyendo carreteras y caminos que en 4 años se destruyen, porque no, o en 5, ¿no? Porque no invertimos en mantenimiento. Hay discusiones así sustantivas, ¿no es cierto?, que deben ser parte de la agenda pública. Avanzo, presión tributaria, están las metas del Acuerdo Nacional, está la del 18% del PBI, la del 6% en educación. Se ha planteado, decimos cosas, ¿no? Entonces, si le ponen 6% del PBI en educación, 3%, no sé cuántos, a salud, 5% inversión, etcétera, obviamente el 18% no alcanza para nada, ¿no es cierto? Hay una discusión más de conjunto, ¿no? Pero por eso algunas cosas no están ahí totalmente llenas, y esa es la discusión que pensamos que hay que tener, pero está claro que con 13.8 o 14% o 15.7%, que fue lo mejor que alcanzamos, ¿no es cierto?, en 2008, no es posible, ¿no?, generar esas oportunidades que necesitamos como país. De ahí el tema que hay que discutir y sobre el cual hay que concertar. Siguiente, gestión de riesgos, ¿no? Miren, en el presupuesto de este año, por todas las entradas, o sea, todo lo que tiene que ver con desastres, prevención, manejo de emergencias, etcétera, en el mejor de los casos, ¿no?, estamos en 0.76% del presupuesto, el porcentaje del gasto público proyectado orientado, ¿no?, a inversión en gestión de riesgos. Mira, 0.76% de un país que tiene la exposición que tenemos es nada, ¿no? Entonces, hay cosas que se están introduciendo que me parece importante reforzar, el tema de los seguros para los productores rurales, por ejemplo, ¿no? Pensamos que hay cosas en las cuales se puede avanzar muy rápido, y el esfuerzo de identificar a quienes deberían estar protegidos está hecho. Si vemos pequeños productores rurales en extrema pobreza, usemos la data del mundo, ¿no?, y tengamos una inversión para que, ¿no?, esa población, que en general tiene menos de 2 hectáreas, ¿no es cierto?, esté protegida frente a la helada que se va a producir, ¿no es cierto? Es el tipo de... Y después están todas las metas asociadas a las personas, específicamente a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Las metas que tienen que ver en la población infantil como el derecho al nombre y al documento que lo muestra. O sea, no puede ser, ¿no es cierto?, que no tengamos niños documentados en el país. Esa es una locura, ¿no? Facilita la trata de niños, complica, hasta simplemente por razones administrativas, ¿no?, que deberíamos garantizar que toda niña del país tenga su documento de identidad, su código, ¿no?, su código de identidad y el documento que lo acredite, o la partida con el código, ¿no? Los derechos de salud ya los he referido, el tema de la educación, puntos críticos, ¿no?, niño rural, permanencia en la escuela, resulta clave, digamos, ¿no? O trabajo, condiciones de trabajo de los jóvenes, o el tema del mes como nene, ¿no es cierto? Las mujeres en edad fértil, ¿no?, el Ministerio de Finanzas, ¿no? Entonces son temas claves, ¿no? ¿Qué pensamos que hay que hacer? Concertar metas, ¿no?, para fortalecer la protección social frente a la pobreza y la desigualdad, ¿no? Esto es parte de la campaña que la mesa ha venido trabajando. Siguiente, por favor. En estos días estamos presentando a la opinión pública un portal que ha, digamos, una herramienta dentro del portal de la mesa, eso es más exacto, ¿no?, sobre el tema de elecciones y lucha contra la pobreza. Yo realmente no tengo más que decir que estoy profundamente agradecido a que esta creación, que fue producto, como ha dicho también Federico Amillas, del momento histórico y político que vivía el Perú en el colapso de la autocracia que concluyó el año 2000, y que además se precipitó en un barranco de corrupción, de incompetencia, de abandono, de postración del país, en fin, una situación que todos hemos vivido.
Desde ahí, el país acudió, como se decía en ese momento, a sus reservas morales y de un modo bastante anecdótico, casi insólito, escogió a una persona que había llegado con la última de las votaciones al Congreso de la República, Valentín Paniagua, para ser el presidente del Perú. Entró el doctor Paniagua y llevó adelante una tarea de concertación, precisamente. Lo que hizo fue convocar un gabinete en el que solamente habíamos dos de su partido, y de partida, de inicio, la posición era: este es un gobierno de transición, este es un gobierno en el cual tenemos que rescatar los valores de la nacionalidad, proyectarlos, asentar a esta república, casi refundarla, aunque esto podía parecer, y por eso no se nunca no se usó esta palabra, presuntuoso, y a partir de ese punto arrancar. Y bueno, para poder hacerlo había que primero despartidarizar la gestión, o sea, los partidos no tenían que tener protagonismo en estas cosas, y esa condición fue escrupulosamente mantenida por el propio Paniagua. Una de las creaciones fue pues la de la mesa, resultado de diálogos, conversaciones con el presidente Paniagua sobre qué hacer para enfrentar la lucha contra la pobreza, que resulta siendo ya una especie de lucha, de mito de Sísifo. Vamos empujando el asunto año a año, toda la vida, y se nos vuelve a caer, viene otra crisis, se nos vuelve a caer y seguimos en esa situación. Entonces el diálogo era: ¿qué falta? ¿Qué hay que hacer para que esto funcione? Entonces, bueno, aunque no logremos grandes éxitos, obviamente en 8 meses no podríamos esperar avances importantes, pero sentemos bases de concertación. No fue solo la mesa, permítanme decir, sin ánimo, digo, de ninguna propaganda política partidaria, sino simplemente una comprobación histórica, que en ese periodo gubernamental se dieron pasos muy importantes de concertación. Se rescató el Consejo Nacional del Trabajo, que estaba ahí metido en un desván en el ministerio, no funcionaba para nada, y funcionó nuevamente concertando. ¿Qué cosa? Los actores principales del trabajo, o sea, los trabajadores, los empresarios, los sindicatos, es decir, lo que tiene que ver con la creación, preservación y dignificación del trabajo. Se creó la mesa, la Iniciativa Nacional contra la Corrupción, que fue otra necesidad pública importante, producto de que también de concertación. Se creó también, se estableció lo que se llamó la Consulta Nacional por la Educación Pública. Se hizo un esfuerzo nacional, llevando a consultar a 300.000 personas para darle base al proyecto educativo nacional, el que ahora tenemos como propuesta aceptada, convertida en una política por el gobierno, felizmente primero por el presidente Toledo y luego por el presidente García. Y también la Comisión de la Verdad, que era otra necesidad histórica nacional, que desde luego trasciende un poco esta reunión, pero creo que muchos acá compartimos en que era necesario hacer esa reflexión. Pues bien, la mesa fue la expresión entonces de preocupación por cómo enfrentar la pobreza. Y desde luego el vector, el eje principal, la concentración. Entonces, establecí esta idea en la cual compartimos, digamos, iniciativa Susana Villarán, y quien habla, dando testimonio también de que en esto no había partidarismo alguno. La creamos y se estableció la mesa todavía sin tener presidente. Me acuerdo que la primera reunión se hizo en el Ministerio de la Presidencia. Posición que me fue encargada a mí con el papel de liquidar el ministerio. Paradójico, ¿no? Había que entrar al ministerio para terminar con él. Porque en verdad ese ministerio se había convertido pues en un agente de proselitismo político, ¿no? Y una de las cosas que se comprobó, por ejemplo, fue que FOCODES, que había hecho una tarea muy interesante y valiosa, con personas a las que hay que rescatar, tuvo un director también, un ejecutivo extraordinariamente competente, pero en las etapas finales de la crisis de ese gobierno, devino pues en un proceso de proselitismo político, ¿no? Entonces, se perdió completamente la virtud que habría tenido en el caso de ser un proceso de concertación. Entonces, bueno, ¿qué había que hacer? Formar pues esta mesa.
hicimos una primera reunión y después nos dedicamos a buscar un presidente. Y esta anécdota muchos de ustedes ya la han oído, pero me voy a permitir repetirla por si alguien no la conoce. Entonces tenemos que buscar una persona insospechable de identificación política, un hombre casi inobjetable desde todo punto de vista, que sea cura, pero que no sea ni cura radical ni cura liberal, que sea, en fin, ¿de dónde encontramos esto? Y entonces encontramos una coincidencia feliz con Susana en Gastón Granadero. Y una noche a las 12 de la noche lo llamé a Gastón a Yaviri, y le dije: Gastón, te estoy llamando para pedirte que hagas esto. Y lo interesante, y que también lo he contado muchas veces, es que Gastón casi no dudó. Me dijo: oye, no me metas a una cosa tan terrible, yo no soy capaz de hacer eso. No le dije: tú eres la primera persona, creemos que sí, que esto, que lo otro. Me dijo: bueno, está bien, pues si mis superiores me permiten, eso voy a hacer. Y se zafó, se metió a presidir la mesa. Gastón, no tengo que presentarles a ustedes los méritos de Gastón, ¿no? Pero fue extraordinaria la tarea que hizo. Y también así, en este orden de contar anécdotas, que creo que es para lo que estoy acá yo, porque no soy ningún experto en el tema de la pobreza, tan solo un peruano más preocupado por el tema. Un buen día, pues, me dijo Gastón: vamos a instalar alguna mesa. Bueno, vamos pues a instalar una mesa. Tú me has metido en esto, sí, vamos a instalar. Fuimos a instalar una mesa talla. Y no me olvido yo que hubo un momento en que me empecé a preocupar y después me empecé casi a aterrar, porque era un local grande, convocó un montón de gentes y de instituciones, casi no había límite para que entraran todos, ¿no? Entonces, que el club de madres, que la asociación de padres de familia, que esto, pero ¿quiénes son ustedes, fulano? Siéntense acá. Y hubo un momento que me dijo: ¿cómo vas a manejar esto? Yo soy una asamblea, ¿y qué va a terminar? Nos van a linchar. Entonces, bueno, y realmente en ese momento no había una noción clara de cómo íbamos a hacerlo. Pero realmente Gastón tenía en esto una virtud extraordinaria. Sabía suscitar confianza y sabía ofrecer y realmente generar una verdadera confianza, por repitiendo la palabra, de la gente en que esto no era un engaño más, en que íbamos a escucharnos. Y tal vez esa es la clave del asunto. La clave del asunto es que se trata de escuchar a la gente que necesita apoyo, a la gente que vive, padece frustración, exclusión, reducción de lo que fuere, que son las expresiones de la pobreza. Entonces, cuando la gente se dio cuenta de que en efecto se iba a escucharles, yo creo que esa fue la virtud fundamental por la cual las mesas empezaron a consolidarse. Fue una suerte, desde luego, que encontráramos a Gastón y que personas como las que están acá ahora y las que han venido trabajando en la mesa llevaran adelante una tarea de tal trascendencia, de tal compromiso y realmente de sacrificio personal, casi de abnegación. Porque lo que aquí se obtiene evidentemente no es lo que muchas personas, si hablamos del mérito, mejor dicho, de los objetivos personales económicos o aún de prestigio, no se gana mucho en una gestión como la que aquí se hace. Esta es casi una realización personal en el ánimo trascendental de servir a los demás. Eso es la mesa. Yo creo que en ese sentido tiene un valor extraordinario. Yo por eso, principalmente diría, más allá de la presentación brillante de Federico, que creo que es absolutamente, diría, compartible, todos podemos estar solidarios en eso, la necesidad de establecer metas, la necesidad de impulsar, por ejemplo, para no hacer largo el asunto, solamente mencionar un tema importante, este tema de la educación del ciudadano para la concertación, desde la formulación de los planes de gobierno. Me parece una cosa muy valiosa, porque, bueno, disculpen nuevamente la introducción del testimonio personal, pero políticamente nos hemos cansado muchos de hacer planes de gobierno, muy elaborados, algunos sumamente, diría, detallistas, acuciosos, y después a la hora final de la lucha electoral, de la comparación de las propuestas, eso resulta casi inútil. Bueno, aunque sea una nueva tarea de Sísifo, es preciso educar al ciudadano peruano y hacer que todos tengan conciencia de que debemos votar contra programas, contra propuestas debatidas. Yo creo que ese es un trabajo que puede hacer muy bien la mesa, y ya lo está haciendo. He entrado al portal y hay una página web que termina con elecciones, que justamente ofrece eso. Al ciudadano le ofrece la oportunidad de ver indicadores, preocuparse cómo está su situación
casi desde el ámbito de espacio distrital en cuanto a tales y cuales parámetros, y por tanto desde ahí, ¿no?, levantar una propuesta, luego debatirla y luego hacer que todo esto converja hacia la preparación de un auténtico plan que puede ser desde luego primero local, regional, hablando de espacios o circunscripciones territoriales, y luego nacional. Yo creo que esto, por ejemplo, es una tarea, desde luego suena a una tarea política, pero yo creo que es una educación ciudadana que la mesa puede hacer, me parece realmente importante. Naturalmente la pobreza en el Perú, felizmente, se ha logrado abatir. Creo que en alguna importante medida la mesa ha sido un espacio que ha ayudado a este proceso. Hemos venido bajando, como todos sabemos, estamos ya entiendo un 36.8% actualmente, y la meta del 2011 es llegar al 30%. Y yo creo que se puede lograr, pero pienso que es preciso ir más allá, como todos sabemos, porque hay unas asimetrías terribles. Hay espacios, circunscripciones departamentales, provinciales y distritales del Perú, Huancavelica, por ejemplo, donde la pobreza pasa del 70%. Entonces, hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Y nada, desde luego, podríamos decir que no somos el único. En este momento en Europa se está protagonizando una lucha tremenda contra la pobreza. España, nada menos, impulsa eso como una nueva, digamos, de bandera política. En Europa se llama este año el año de la lucha. No es exactamente así, pero en contra de la pobreza. O sea, nadie está libre de esta lacra. Y yo creo que el respeto de la dignidad de las personas y la obligación de todos por un sentido solidario y humano es que continuemos con este trabajo. Felizmente la mesa creo que ya está institucionalizada. Creo que 2 gobiernos sucesivos le dieron a una resolución suprema inicial, fuerza de ley en el gobierno de Toledo, y luego se ha mantenido hasta este momento. Si alguna sugerencia yo me atrevería a realizar, sería simplemente la que aquí se ha dicho en un momento, que es más concertación. Yo creo que el valor fundamental de la mesa es ese. O sea, el haber dado voz a las personas que sienten angustias, necesidades, exclusión, cualquier tipo de discriminación o de limitación. El hecho de que se haya podido abrir ese canal de comunicación creo que es la virtud fundamental de la mesa. Si en la mesa tuviéramos más grandes genios capaces de elaborar diagnósticos sesudos y pertinentes, y luego gerentes capaces de ejecutar y coordinar programas, habríamos avanzado mucho. Pero creo que no seguiríamos avanzando si no seguimos cultivando esa virtud de escuchar, de promover esa concertación. Es decir, el diálogo sobre los intereses, las aspiraciones, las esperanzas y también las frustraciones y la creación de soluciones. Cuando la gente se siente escuchada, este fue el principio que impulsó esta creación, es cuando empieza a creer que tiene porvenir, que tiene salida y es capaz de seguir concertando. Yo creo que si la mesa practica lo que aquí ha propuesto Federico Armínez, más concertación, va a seguir teniendo vigencia y va a seguir ayudando a esta lucha en la que espero que algún día podamos terminar con la gran roca de Sísifo de la pobreza y lograr una situación mejor para todos los peruanos. Muchas gracias.